Alejandra, ahora estoy grabando. Me parece muy bien tu aclaración. Muy bien. Qué Puedo bien. dejar de decir chuchadas entonces. No, pues ya partimos mal. Ya, pero primero hay una pregunta que La es, palabra chuchada ya es un sí, garabato. eso. Sí, Ya, ¿cierto? La palabra chuchada ya es una sí, chuchada. un garabato. Sí, Sí, Ya, es en sí obvio. misma, intrínsecamente. ya. Yo comprometo, Sí, pero esta es una vieja discusión. ¿Ah? Are, tú crees que esto es reciente, pero no. Esto es una discusión histórica. histórica, en la casa nuestra Histórica. es histórica. Claro, porque como yo procuro no decir garabato, entonces le digo a Darío, pero ¿por qué tienes que decir tantos garabatos? ¿Ya? Hemos La tenido, gente conservadora como yo se siente ofendida. sí. ¿Ya? Sí, Entonces, sí. ahora llegaste tú y fue así como que estallaron los dos, como un 18 de octubre. Como un asado. Toma. Oye, espérate, estáis con otro nombre. Lenguaje de asado. Espérate, tengo que cambiarte de nombre. Rename. Esto lo Rename. estamos, sí. Es que los periodistas de investigación siempre tienen el Zoom con otro nombre por razones obvias, digamos. Espérate, Sí, claro, aquí somos. ¿cómo se llamaban tus amigas Estamos en la clandestinidad. Oye, que causó Claro. tanta gracia la historia? ¿Cómo se llaman tus amigas las del Las B8? paipotes. Pues, No, es que si contara la talla icónica de las paipotes, ahí sí que ya no me pueden invitar más. Mira tu no, pero, nombre, O ¿cómo está sea, ahí ahora? pero, está pero más ¿sabes? allá de los garabatos, más allá. Sí, bueno, ya, No lo voy a hacer, no te pongas nervioso, no la lo voy a hacer. imaginación se despierta fácilmente con esas cosas, Usted pero a mí complete me con la imaginación todo lo que quiera, pero no lo va a poder imaginar, porque es un episodio inimaginable. Sí. Y además Uno que, solo puede imaginar lo que conoce, como y además que sabemos. no, probablemente eso ayudaría a Claro. seguir, porque tú y yo sabemos, como buenos calameños, es parte de nuestra biografía, no la explica toda, pero explica una parte, que nosotros nos ofuscamos cuando siguen y siguen diciendo cosas pencas de Calama. Entonces esto podría ser No, por supuesto, no, esto sería, pero atroz. atroz. No, pero yo creo que podría provocar así como viajes de la gente buscando a mi compañera y queriendo conocerla, porque sí, la talla es maravillosa, pero el turismo claro, de también aventura habrán otros que de... la querrán meter presa o funarla, no sé. Ya no sé qué pensar, te Bueno, juro. Al principio tenía una idea bueno, clara y cada vez se me fue complejizando. No, pero a mí lo que más me llamó la atención, que es una cosa de gente muy particular y sobre todo de gente con ciertas capacidades delictivas, digamos, es que la Ale, la descripción que hizo de mí de niño, digamos, fue tan perfecta que además nadie le apunta, ¿ya? Porque la cosa del pelo largo y qué sé yo, y la conducta de intelectual hostil y cosas así, hace que la gente se imagine otras cosas nada que ver, ¿ya? Que se imagina... Entonces, está lleno de cosas que me dicen siempre, ¿ya? Que son completamente falsas, pero tú en 10 segundos hiciste una descripción completa y eso lo hacen Mm. los psicólogos súper avesados, ¿ya? Pero también los delincuentes. Bueno, yo creo que en Porque, ese caso, lo que pasa es que porque la gracia, me, disculpa, me, me llevo bien con los dos mundos, así que no me bueno, ofende nada. un buen periodista de Nada me ofende. investigación, un buen periodista de investigación tiene un poco eso. obvio, Mm. Claro, obvio. sí, claro, claro. Aquí hay Oye, algo, así Depende, pero no como es que ahora hay una rama del periodismo de investigación cuantitativo. Entonces, no sé. no, Ah, sí. no, no, pero lo No interesante salen es las plantillas Excel esto, no. el no. tipo que está así como en un asado Los periodismos justamente que está saben comiendo usar Excel, periodistas no. y escucha una conversación por allá, alguien dice una cuestión y Sí, dice, está raro eso. Sí, ¿Ah? eso, Vamos a eso es lo que verlo, vale. vamos a ver. Sí. Eso es lo que vale, oye, la magia. chiquillos, ¿me dan 5 minutos? Me dan 5 minutos, ¿no? Pero qué, ¿para qué? ¿Debe pararte ahí? Estoy tomando té. No, Necesito. no me voy a ir, sino que quiero conversar con nuestra audiencia Ya. para decirles que a diferencia de ustedes que, digamos, que no les prestan atención a los comentarios, porque igual es duro pasar por ahí, no sé, les da paja o lo que sea. A mí, no, a mí me gusta sumergirme ahí entre que me dicen fea, comunista, y ya, y toda una sarta de cosas, porque como
el aviso ese del supuesto indio, que era un indio así tipo gringo, pero que ponía la oreja en el suelo y escucha el... Claro. Sí. Entonces me gusta escuchar el sonido, el ruido, lo que hay debajo. Y respecto de mi participación, el lunes pasado escuché varias cosas que me parecen interesantes abordar, Sí. porque también en una relación como la que tenemos con nuestros teleauditores, hay que conocerse, pues ya a veces hay que hablar de uno mismo, porque si no, se rellena con la imaginación la cosa. Bueno, eran 3 cosas que anoté que eran respecto del respeto. Una era esto, el lenguaje soez. Y el lenguaje soez, que lo puedo explicar fácilmente porque, claro, yo entiendo que hay cosas de forma que uno tiene que respetar, sobre todo porque yo sé que hay gente que le incomoda ver a una mujer diciendo garabatos. Le incomodan los hombres, pero les incomoda mucho más una mujer. Mucho más. Esto de que las señoritas no dicen tales cosas. Mm. Entonces, normalmente cuando estoy en un programa y todo, entonces guardo a la Ale Chucheta, que existe y es muy activa, y saco esta otra que es la periodista que se comporta en ciertos márgenes, porque por supuesto que me interesa que nos fijemos en el fondo de las cosas y no en la forma, porque no quiero estar discutiendo que porque dijo weón o wea, sino que vamos a lo que vinimos. Ya. Anotado. Y eso se debió a que yo no me percaté cuando estábamos grabando, pero esa otra Ale existe, o sea, entérense que existe, digamos, que es la más corriente. Hay algo de liberación, por lo menos de mi generación, de usar el garabato así, astro, en sus niveles más cropolálicos, porque de alguna manera es apropiarse de una forma de hablar que nos ha sido prohibida. Sí. Entonces, lo usamos. Entérense, existe y está ahí. Déjame hacer una pequeña cita. Sí. El cura Asbun viendo partidos de Palestino en el estadio. Escucharlo, nada más. Claro. Sí. Bueno, chuta, ahí me anduviste cagando con la... No, pues porque ahí funcionaba. No, pero justamente, o sea, claro, nadie pero digamos le dijo que el cura nada. Asbun tenía otras zonas oscuras también. Todos dijeron güey, qué loco, pero qué choro, el cura Asbun. Qué bien, qué claro, bien. claro. Que chori, claro. Sí. Eso. Porque, perdona, Ya. porque no era monja. Porque Sí, si porque hubiera no sido era una monja, no, monja, si hubiera sido una monja, no, no, po. claro. Ahí no. Po. Ahí es grotesco. Ya. Mm. Segundo tema referente al respeto era, ¿qué era? ¿Qué fue lo que te dije, Darío? Contestaste un llamado telefónico. Ah, Como yo lo ahora. de contestar el teléfono, sí, ya. El próximo. También es importante que nos conozcamos y que ustedes sepan que yo soy una mujer divorciada que tiene 2 hijos. Y también lamentablemente se produce este sesgo de género porque uno no puede apagar el teléfono. No lo puedo apagar. Porque en cualquier momento, como sucedió ese día, si me llaman 4 veces seguidas de un número que no conozco, probablemente es el colegio. Normalmente no me llaman, no sé, la KGB ni la CIA, no estoy en esa agenda. Me llaman del colegio. Y tuve que solucionar un problema de mi hijo, mandarle un Uber y todo eso mientras estaba el programa, porque lamentablemente es así. Sí. Mucha gente me pregunta, ¿y tú cómo haces tantas cosas? Así, porque no puedo, tengo que hacer 3 cosas al mismo tiempo, si no, no puedo hacerlas. Entonces, esa es la razón por la cual no desconecté el teléfono en aquella ocasión y no lo voy a desconectar en el futuro porque, por supuesto que no me voy a poder poner a hablar con las amigas mientras estamos en el programa, pero alguna vez tendré que contestarlo. Y lo terminara tan abruptamente diciéndoles que tenía que ir a la clase de flamenco. Muchos incluso pusieron, a mí no me gusta el flamenco, y por supuesto que es legítimo que no les guste, pero no les tiene que gustar a ustedes, me gusta a mí. Me gusta a mí, y claro, nuestro compromiso es una hora extendida, pero yo también tenía compromisos con mis compañeras de baile, con los músicos que iban a ir a cierta hora y tenía que retirarme lamentablemente y
para mí es importante tener otros mundos. A diferencia de lo que algunas personas se puedan imaginar, que yo no sé, pues me levanto y como marraqueta envuelta en papel de diario, o que no sé, que digamos, Está buena fui la así a los imagen. 20 años. Fui así a los 20 años, que dormía, me despertaba en la noche sufriendo porque no había puesto un punto seguido donde tenía que ir a punto. Y si podía me levantaba, iba al diario que levantaran la plaqueta y al otro día me tenían que castigar, no voy a decir la palabra que se me ocurrió, me tenían que castigar porque las plaquetas eran muy caras. Entonces una coma, un punto en realidad no ameritaba ese cambio. Pero bueno, así era yo a los 20, 21, hasta los 30. Pero tengo 56 años y ya sé que no soy importante, ya sé que el mundo no descansa sobre mis espaldas, ya sé que tengo derecho a ser feliz, a pasarlo bien, a tener estos momentos de análisis y luego bailar flamenco sin estar pretendiendo que sé algo que no sé. Y Eso nomás permíteme le quería decir. agregarle un par de factores a lo que tú dijiste, que es lo mismo, pero con ejemplos. Cuando nosotros, ahora yo estoy con cambio de horario, entonces esto me acomoda en términos de que ya los niños están acostados y esas cosas. Pero cuando no estaban acostados, muchas veces me interrumpieron a mí, muchas veces, uno o el otro, o sobre todo Federico, que era más chiquitito, ¿ya? Y eso significaba interrupciones al programa, malestares, qué sé yo, ¿ya? Y en general, nadie hizo Muy ningún poquito, alarde negativo, muy poquito. muy poquito, hubo muy poquito. Eh, y efectivamente, y es curioso, digamos, pero es llamativo, más bien hubo en positivo, ¿no? Hubo Un alguna vez, papá, incluso me acuerdo, que tuvimos que entrevistar a Iván Weissman y yo prácticamente no podía hablar porque Federico estaba Uh un -huh. poquito en fase complicada. Entonces, Fase terremoto. efectivamente, claro, entonces eso, dejemos. Y además agrego respecto a lo último, que la única diferencia entre tú y otras personas cuando estás en una situación como esta, ¿ya? Es que tú dijiste, oye, me tengo que ir, lo siento, qué sé yo, pediste las disculpas públicamente, en vez de agarrar el teléfono, hacer un WhatsApp a escondida, ¿ya? Y decirle, Darío, déjame Claro. cortarme, ¿ah? ¿Ya? Entonces, esa conducta, esta última conducta que relató él, es súper normal, súper normal. ¿Ya? Y las dos cosas debieran ser igual de razonables porque este es un programa que no tiene un horario. Entonces, no es que uno dice, efectivamente uno dice, oye, ya me calculé 1 hora y media, está bien, ¿no? Yo tengo, de Claro. hecho, después de grabar, tengo una reunión siempre. Y muchas veces tengo que estar con el problema de escribirle a la persona y decirle, oye, y la persona vive en Nueva Zelanda, o sea, y entonces, oye, tal cosa, qué sé yo. Entonces, pero vamos corriendo las horas, qué sé yo, a veces he tenido problemas con eso, pero efectivamente es obvio que uno no va a controlar si que tiene un programa que no tiene tiempo determinado. Como esto podría durar 24 horas, como un programa de Krusty el payaso, ¿no? Claro, podría ser, o sea, Podría no lo ser. dudo. sí, vamos a hacer un CrossFit. Ya, y lo último, si me permiten, es que Voy a hacerlo después, yo ¿eh? di un ejemplo hice una traducción literal, probablemente errónea, dije psicología conductual, por ahí me corrigieron los especialistas que psicología conductual es otra cosa. Y para no volver a equivocarme, simplemente les digo, los estudios que yo mencioné existen, se los voy a mandar en un link, y son los aportes que ha recogido, que en realidad es de donde yo los tomé, la economía, Behavioral Economics, se llama la rama, Ujú, y han sí, hecho un montón de experimentos para estudiar. Y esto se ha derramado a todas las disciplinas, en realidad. Está en periodismo, está en política, está en la sí, psicología misma. sí, Entonces, no es el tema de que, por supuesto que existe la base de Freud, que descubrió el inconsciente y no, todo eso. Pero no no, estamos hablando de psicoanálisis, estamos esto hablando es de, Pavlov, esto es Pavlov claro, para allá. claro, claro, ya. Y es muy, en términos históricos, muy recientes, hay estudios muy recientes. Y hay especialistas, psicólogos y economistas al mismo tiempo, que han estudiado este efecto de cómo uno reacciona cuando está caliente, en todos los aspectos puede ser, caliente sexualmente o caliente porque está enojado. O sea, está sobrepasado por las emociones y aparece un ser humano que reacciona, escribe Twitter
o se manda un discurso, o una columna como la que estábamos comentando el otro día, donde aparece un ser humano que probablemente esa misma persona en su estado frío, racional, desconoce. Entonces, yo les quiero pedir cariñosamente que cuando discutamos de un argumento, me presenten el argumento, me digan, estás equivocada, ¿por qué? O cometiste un error, ¿por qué? Es muy distinto decir, está equivocada porque una periodista no sabe nada. ¿Qué sabe la periodista? ¿Qué sabe ella? Entonces, así no se podemos conversar. No aprendo yo y no aprenden ustedes, porque si ustedes tienen, o algunos de ustedes tienen, digamos, ese sesgo de que no pueden escuchar nada interesante de una periodista, entonces probablemente no lo van a escuchar, no lo van a atender como argumento. Entonces creo que, porque para eso estamos aquí, yo me imagino, ¿no? Aquí nosotros conversamos y son argumentos que ustedes toman, procesan, critican, lo que quieran hacer con ellos, pero siempre entendiendo que estamos analizando los argumentos, no quién lo dice, no de dónde viene, no de su profesión y por supuesto que tampoco de su sexo, pero yo. Sí. Oye, pero en todo caso, a ver, voy a decir varias cosas. Rápido. Primero, se lo dije más, ayer conversamos un ratito con Dale de otras cosas y me comentó un poco al pasado y yo le dije, bueno, ahí demuestra un horizonte utópico, pero así infinitamente utópico, que supone, pero quiero hacer una distinción, porque hay una cosa que yo creo que sí se puede lograr, que es la posibilidad como de hacer esta conversación así con esos márgenes de respeto, que es bueno, tal como tú decís, para ambos, es decir, para uno como emisor y para quien lo escucha y te responde un tuit o en los comentarios de YouTube y uno de repente incluso engancha en eso y puede haber una conversación muy estimulante, pero eso en realidad yo creo que no sucede. Ahora, distinto de yo, por lo tanto, a eso renuncio. Yo le decía a Lale, y no lo digo absolutamente para nada en mala onda, pero por ejemplo, no sé, ponte tú los capítulos que subimos a YouTube, etcétera, muy pocas veces voy a mirar los comentarios. No porque no, o sea, porque no, porque si no tendría que estar, porque sería como más, es medio peligroso, porque uno empieza como a, de pronto, como a, efectivamente, a agarrar demasiado los estímulos del medio. Y yo creo que una de las gracias en general, no solo la Cosa Nostra, sino a veces de estos espacios, cuando logran cierta magia, es que hacen un ejercicio de abstracción de lo que puede pasar afuera, y eso hace que uno en realidad se concentre en esta conversación. Pero hay una parte que yo sé, sí creo que es positiva, es que cuando eso sucede, y eso yo me doy cuenta cuando de repente hay gente en la calle, oh, te saluda y conversáis un rato, es que logra, no digo que siempre, pero la Cosa Nostra, como un mini fenómeno dentro de un mundo mayor, ha logrado generar otras conversaciones, no directamente, no con nosotros, sería imposible. ¿Eh? Es como la típica cosa que pasa. Claro. Tenemos una asamblea de 100 personas, no, es que todos participemos. Si todas las personas en una asamblea de 100 personas, alguien habla 2 minutos, son 3 horas. No, claro. Claro, entonces en el fondo, pero sí, estas conversaciones yo creo que pueden generar. Ahora, lo que yo sí me quedo con una cosa, es que lo que tú comentabas y respecto a estas 3 conductas, que al parecer yo no lo he visto, ahora capaz que sí lo haga, después de terminamos de grabar esto, a ver los comentarios, algo vino más con el tema de las chuchas, porque además yo también me pasé a rosca la semana pasada, pero yo lo quiero decir abiertamente, fue por culpa de la Alejandra, porque le seguí la corriente. Sí, obviamente, que, no, por supuesto. no, pero para que dejemos las cosas Pésima influencia, pésima. pésima. Muchas No, pero veces. las 3 cosas que Yo dijiste. siempre le decía, a Mirko le quedan bien los garabatos, a ti no No, te quedan bien. Bueno, es que eso es muy power, weón, porque en el fondo estamos en el mundo de la constitución paritaria, pero bueno, obvio, si los cambios culturales son más lentos, pero no deja de ser interesante. Yo creo que es súper bueno que lo haya planteado porque también nos permite a todos, ¿cachai?, hacer esa mirada, si de verdad que hay ahí ciertas cosas que se activan. Esta cosa que te fuiste a hacer flamenco, Mirko Macari, ¿cuántas veces, y la gente se da cuenta, a la media hora ya está aburrido y no... Y ni siquiera nos mandaba ni por nada, demostraba con los hechos que había que apagar el comiendo un pay de limón, se iba a comer algo. a comer algo, se paraba. Pero mira, yo creo que además el tema que tú dices del periodismo, a mí me llama mucho la atención porque, primero porque obviamente es como todas las profesiones, que hay gente extraordinaria y gente que no, y todo es igual en esas cosas, como todo. Pero lo más interesante pasa con todas las ramas, en el fondo, que no pertenecen a física, química, biología, las ramas matemáticas que la gente no sabe, que la matemática hasta hace pocos siglos atrás nunca participó de la lógica de la ciencia, se consideraba una cosa que estaba por el costado, no tenía ningún valor desde ese punto de vista, o tenía un valor solo matemático, ¿ya? No tenía nada que ver con el resto de la ciencia.
tardíamente, muy tardíamente se vincula. Pero bueno, más allá de eso, a mí me llama mucho la atención porque es bien divertido. O sea, uno, estás en una cena, estás en algún lugar, qué sé yo, entonces tú sabes que tú eres sociólogo, antropólogo, da lo mismo, ciencias políticas, ciencias sociales en general, y entonces te preguntan cosas. Pero tú les dices, e inmediatamente te dicen que estás equivocado en todo. Claro, ¿No? Entonces, y puede ser, pero lo que yo sí sé es que si el tipo es médico y dice que el fémur tiene tal estructura y qué sé yo, nadie le va a decir que está equivocado, van a irse para la casa diciéndole a sus amigos, a su familia, diciéndole, mira, no, es que el fémur no funciona así. ¿Ah? Yo te voy a explicar. ¿Ya? Pero no pasa con nuestras ramas, ¿ya? Que es un poco lo que le pasa, me imagino, a los entrenadores de fútbol, que deben sentarse y debe ser horrible, porque toda la gente dice, pero ¿cómo pusiste a no sé quién? ¿Eh? claro, ¿Con qué imbécil, pedazo de idiota? Y además con agregado, en este caso es como no estoy de acuerdo contigo, tu carrera no vale nada, que es grave, pero no es tan terrible como te digan pedazo de idiota y qué sé yo, y te odian claro. porque el equipo va mal. Entonces, efectivamente hay un sesgo también en ese tipo de cosas que, digámoslo así, es llamativo y todos esos sesgos nosotros los combatiremos en esta lucha ilustrada. Y un ¿No? día Exacto. vamos a hacer un podcast muy largo, no sé si es 24 horas, pero sobre las 8 horas, pero eso va a ser solamente Alberto y yo, y vamos a estar aquí con Corchetín y Yamín, que van a luchar por el mal. Debiéramos hacer una performance a lo Krusty con gente entrando, la vale un rato, algunos invitados. Debiéramos. Eso, Y con Manchis, trayendo a Manchis. Bueno, cuando recuperemos a Manchi, ya hemos iniciado las gestiones de carácter diplomático, pero en Sí, caso de no avanzar, utilizaremos acciones de carácter armado. Este es el pero minuto en que los es ¿quién buenos. es delicado. Manchis? Oye, me dejaron fuera ahí de la conversación. ¿Quién es Manchis? No sé quién es Manchis. Hay un Ya canal que Abajo, se llama, empezamos mal. en el contrato, en el punto creo que fue 32 o 34, dice Puta. claramente que tenías que verte todos los capítulos grabados de Mentiras Verdaderas. Ay, creo que vi El- uno. Y no estaba Manchis. Es la misma honestidad del bebé que teníamos antes. ¿Ah? Esa weá se No. mantuvo parejito. La misma Sí. honestidad deslenguada. No sé si Pero será si la Mirko nación y yo domingo. venimos de la misma cuna, Sí, sí. sí, no voy a decir Ya, no voy a que decir nada, bebimos de lo mismo, pero vino de la misma cuna. pero nos Sí, conocimos demasiado. sí, a Manchi lo vamos a recuperar. Oye, tengo que decir, perdona, ya vamos a ir con Dabañino para que empecemos este podcast, porque la gente en este Sí, rato está así, ya algunos ya están indignados. No, esto, se fueron a la vez. Se fueron a la vez, alguna gente. Se fueron a sí. este la vez. momento en que si nos vamos a publicidad y todos dicen, ya no, esto es la locura No, ya total. estaba hace muy bien. Oye, tengo que decir algo súper importante porque después se me va a olvidar. Esta es la última, bueno, pues puede cambiar, pero desde la próxima semana nos cambiamos de día. Ya no vamos a estrenar los podcasts en día lunes, como es ahora, sino que los vamos a estrenar en día martes. Ujú. ¿Por Eso. qué? No sé, porque los martes como que... Los martes son Numerología. distintos. Sí, numerología. 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 Puta, si es por Marte, no. ¿Por qué? Ah, por el dios de la guerra. Creo No, que el para golpe fue en nosotros. Marte, ¿no? El martes 11 de septiembre, porque cayó martes. ¿Era Marte? Ah, buen Sí, ¿En punto. me serio? parece que era martes. Chuta, Martes ya. Y 11 de los septiembre, martes de creo. Merino. Y Merino eligió Los los martes martes. de Merino. Los martes de Merino. Presenté el libro negro el día martes. O Ah, sea, ya, pero está bien pero eso, digamos po. que vamos a desmufar los martes. Sí, pues. El libro negro, perdóname, no sé, yo sí con el libro negro no fue mufa. Te No, tuviste pero que ir al weón, exilio, pero bueno, pero no ya, pero sé. el día de lanzamiento no fue más encima martes 13, o sea, Bueno, Bueno, y si es por Marte, vamos a tener que desmufarlo, porque, oye, la semana pasada dije que era el martes 16 de agosto y a las horitas después de lanzado el podcast, tuvimos ahí una conversa con el Ictu y resulta que había... ¡Ah! Y tuvimos que correrlo una semana. Martes 23 de agosto, a las 20 horas, este espectáculo. Ojo, el espectáculo se llama 4 de septiembre, 70-22. ¿Por qué 70-22? Piénselo. Si llega la respuesta, no, si usted no debe es ir a tan estar. difícil. No, si no es tan difícil. Bueno, y vamos a estar con el Loro Salinas, director de Histórico del Inti Illimani, no. con Camilo Salinas, y vamos a estar también, de alguna manera, con el señor Alberto Mayor. Eso nomás quiero decir. ¿Te comprometes, Ándate, Mayor? Carlito. Sí, por alguna cosa. Por supuesto, por supuesto. Es Vamos a estar que ahí a la distancia, pero vamos a estar con Mayor. Y ojo, el espectáculo a las 20 horas
pero desde las 7:20, o más bien dicho, a las 7:20, a las 19:20, vamos a servir un vinito de bienvenida. Vamos a tomar un vinito ahí y después vamos a entrar a la sala Elictus. Así que la venta de entradas solamente en seminarioslacosanuestra.cl, así que para que nos acompañen, va a estar divino, un espectáculo de política y música. Más música que política, porque si no van a pifiar. Pero bueno, eso quería no a comentarles. ¿Empezamos? Sí, po. Empezamos. ¿Será ya el momento? Dabañino, haz lo tuyo. Y ahora con imagen. A ver, no. Qué producción. Y empezó la franja. Ya no sabemos si realmente sirve para algo o no, pero de igual forma, todos ponen en escena sus esfuerzos más sofisticados para convencer a la ciudadanía de las bondades de sus propuestas. Aunque hay que decir que algunas piezas no fueron nada sofisticadas, desde la versión fruna de Juan Herrera de los 80 hasta Christian Barken rodeado de niñitos amarillos, entre comercial de Ripley y mi villano favorito con sus minions. ¿Mueve la aguja la franja? Que lo responda Alejandra, Alberto y Darío. Aquí comienza La Cosa Nostra. No, qué gran momento. No, no, espérate, no, que hay que... Favorito con sus minions. No. ¿Mueve la Qué aguja la franja? Es perfecto. Weón, es perfecto. Ya, se pasó. Ya. Nota. Yo creo que de verdad miraron primero esto para después hacer esto. Es lo mismo. Pero es que es muy, claro. Sí, Es clarísimo. Sí. sí. Está bien. Ya. Oye, ya, franja, pu. O sea, franja, plebiscito, apruebo, pero es un hito. Es un hito. Fíjate que yo creo que hay varias dudas ya hace mucho tiempo respecto a la importancia o no la importancia de la franja. A mí me parece, de hecho lo comentamos harto, lo trabajamos en seminario, lo conversamos aquí en el podcast. Por ejemplo, cuando analizamos la mirada de la franja presidencial, tanto en primera como en segunda vuelta, que en realidad muchas veces la franja, más allá del impacto que pueda tener, que además se los pregunto, en este contexto tan líquido, si es que lo está, qué valor puede tener, si puede mover la aguja o no, pero más allá de eso, permitía para, de alguna manera, como ver los deseos explícito o inconfesado de candidaturas políticas, en este caso de los sectores políticos que están detrás de cada una de las franjas, porque una cosa es que te saquen la cuña, una cosa es que la declaración que te sacaron, que quizás no queríais decirlo, o no queríais que pescaran eso, lo otro, pero la franja es tu espacio, o sea, el espacio mejor, pues, ¿no? Tienen que poner exactamente lo que tú muestres, con la música que lo quieres mostrar, de la manera que puesta en escena, cada coma es tuya, y bien cuidadita, porque además sabes que va a tener una difusión gigante. Entonces es interesante a veces mirarlas, porque uno supone que, bueno, ahí no hay error. Y a veces hay horrores, más que errores, como esta imagen de Barken, que fuera de cualquier talla, yo digo, de verdad, ¿cómo fue tan idiota? O sea, el que le arma la pieza, publicista y todo, y él no darse cuenta de la imagen dantesca, media asquerosilla, no digo la proyección, el ejercicio empático, eso es comunicar de un hombre ya mayor, ya está viejo Barken, está así deteriorado como yo, es más viejo, pero yo estoy más deteriorado, con niñitos al lado, ¿cachai? Con niñitos... Con un rebaño. Con un rebaño amarillo, ¿cachai? Entonces, bueno, en fin, eso y otras cosas. Eso a mí me parece que es interesante la franja porque permite analizar. Insisto, podéis sentar a los sectores políticos, incluso al diván, y mirarlos psicoanalíticamente, para jugar un poco. Bueno, dicho eso, ¿cómo lo vieron? Yo tengo la franja por ahí, así que si quieren podemos hacer ahí un maldita sea, mostramos algunas cosas, pero quiero una primera... Yo me gustaría que lo mostraras porque tampoco la he visto mucho. Ya. No, pero Perdón, sí, pero es que tenía fin de semana sin los niños, entonces créeme mira, que no le dediqué tiempo a la franja. Carreteando así apuradita, eso se apuradita. llama, hay una canción también para eso, se llama Confesiones de Invierno. Claro, Confesiones de Invierno, exacto. Qué grande, Mayor, crack. Ya. Es que Bueno. estábamos en el liceo a la misma edad. Porque... Ya, Sí. está bien. Sí. Ya, a ver, vos Mayor, mientras yo voy buscando imágenes. Sí, Dale con algo, a dale. ver, yo vi la franja, ¿ya? Es una deformación profesional, más bien familiar en realidad. Y, O sea. y la verdad... Empieces, Manfredo, no empieces. Entonces, de lo que aprendí, ¿ya? Que
Yo creo que la primera pieza del primer día del rechazo, creo que de todas es la mejor pieza de todas. Apruebo, ¿La del rechazo. amor? Esa la vi. No, que es Ah. la pieza donde la gracia es que citan con imágenes y todo a los mismos constituyentes en sus momentos furiáticos. ¿Ah? Entonces, Stingo y ya, sí. Ya. entonces, lo que hacen es proyectar uno de los grandes fantasmas de la convención, o sea, de la constitución, que es la convención. Entonces, proyectan la imagen de la convención. Esa ruta era estratégicamente muy exitosa, muy fácil de hacer y muy sencilla. Y material tenías un montón. Ejemplos para tenía. ilación. Un montón, Claro. porque suele pasar en las asambleas. A ver, también pasó incluso con comisiones pequeñas, o sea, no nos olvidemos que la comisión del 80, un señor levanta la mano y dice, oye, pero ¿no deberíamos discutir un poco el tema del voto censitario? ¿No? O sea, Claro. esas cosas pasan, pero están dentro de una reunión que no la están televisando, no la están transmitiendo, que sí hay actas, pero las van a ver en no sé cuántos años después y qué sé yo. Bueno, entonces, efectivamente había mucho material posible. Ese, yo diría que es la pieza que es más lograda en términos de que sencillamente tienen la astucia. Todo el resto, esa ni hablar, la que acaba de mostrar Darío, son unas cosas del terror. En el Mira, apruebo hay buscaron a algunas... un doble de Darío. Ya no empecé, te estás regando, ¿ah? Igual. eh, Ya. yo creo Igual, Igual. el guatón de la barricada, ¿no? Ya. Ale, dos. Lo siento. Así eso está debe salir en el alguna. diario Calama. Claro. Es que Se como no busca puedo tu decir guatón de la garabatos, barricada. digo, claro, sandeces. Fíjate que estoy Entonces, mirando, esta no es el primer día, este es el segundo día. sí, sí. La del primer día es la del La- amor, po. Es la que No, si, dice si después se que... repiten, si después se repiten. Claro, Pero está el tema de la rabia, ese tema de la Ya. rabia, claro. que es Esta es una pieza, eso. sí. Voy a Una ponerle play, pieza. sin sonido, ya, A sino que ver, ahí la Ya. dejo. dale. Ok. O sea, si queréis con Eh, sonido. Ya. Esa es una buena frase, o sea, la emoción Claro. equivocada, la rabia, qué sé yo, no es mala. Entonces, pero yo en general siento que hay Ahora, un la tema gente que de... tiene rabia ahí es bastante Sí, po, ahí está higienizada, el por tiempo, decirlo, ¿ah? Como, claro, Ahí está Stingo, después va a aparecer Baradito. claro. bueno, igual esa es la reproducción del guatón de la barricada, sí. Claro, pero en el fondo, claro, pero son ellos. Del Son concepto, ellos. sí. Sí. O sea, Sí. igual en esto es una pieza mucho más sofisticada que el 88, pero igual tiene la... Mira, esta weá, esta cosa, así demostrar, ¿cachai? Un asalto, porque aquí es donde viene un poco, yo creo, la lógica, perdona que lo diga así, como la lógica fake detrás de todo esto, pero que bueno, cada uno Sí. trata de ganar la campaña como puede. Entonces, a ver, ¿qué tiene que ver la nueva constitución con una escena real donde un tipo es baleado? ¿Cachai? Baleado, o sea, un reporte Sí. así. Además que yo creo que además hace una cosa que yo creo que es parte de la podredumbre de la política del último tiempo, a mi juicio, más a cargo, digamos, de la derecha y la ultraderecha que de otros sectores políticos, que en el fondo es la explicitación, ¿cachai? O sea, lleguemos después al noticiero, como son los noticieros en muchos países de Latinoamérica, donde te muestran así el cuerpo sangrando, digamos, ¿cachai? Vamos corriendo las varas de lo que hay que mostrar, pues, porque si no, no llamáis la atención, porque como uno tiene acceso a las redes, te tengo que mostrar eso que no es una recreación. Entonces, yo lo encuentro eso súper complejo, más como fenómeno, ¿eh? Yo siento que además, perdona que me salga un comentario medio líquido, si tú querís, pero yo creo que de verdad, si como sociedad uno no empieza a estructurar, estoy pensando en el futuro, en las próximas décadas y siglos, ¿cachai? Y a nivel mundial, si no se empiezan a establecer reconstrucciones de los pisos mínimos, tal como hace 100 años atrás fue llegar a la Declaración, no sé, Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, yo creo que es muy complejo. O sea, vamos a tener sociedades cada vez más atomizadas. Esto tiene una carita de edad media, de una repetición distinta, de un fenómeno de esas características que yo creo que es heavy. Bueno, no sé. Ahora, yo me quedé con el tema del amor versus rabia en la primera que vi, y la única que he visto, porque me parece que hay una deslegitimación de un sentimiento de hartazgo que es legítimo. O sea, las personas no tienen rabia porque sean rabiosas,
porque tengan algún desequilibrio emocional. La rabia es una de las emociones básicas del ser humano y aparece, en este caso, en muchas personas al unísono, hartas de lo que se definió con la palabra abuso, pero que uno puede ponerle mucho contenido. Pero es una rabia social, colectiva, a mi juicio, legítima. Y cuando desde el otro lado, desde el objeto de tu rabia, viene y te dice, ay, pero no tengas rabia, solucionémonos con el amor. Y te pone una persona blanca abrazando a una persona de rasgos mapuche, es... estoy censurándome. Es Banal. ponerte, claro, es hacerte una trampa. ¿Ah? Es hacerte una trampa porque hazte cargo de lo que me causa rabia. No me hagas cariño en la cabeza y dime, ay, pero si con amor lo vamos a solucionar. No hay amor cuando no te haces cargo de lo que me provoca rabia, del abuso al que me has sometido, de la voz que me has quitado, en fin, de todo lo que uno podría poner en el trasfondo de este proceso constituyente, y me parece que es como una versión de tarjeta Village, que no se hace cargo de la realidad y que pone a todo el fenómeno constituyente como una especie de erupción irracional de gente que no sabe lo que está haciendo porque tiene rabia. ¿Algo más la del rechazo, Sí. Alberto, para cerrar? Y vamos a mirar también la otra, la de la prueba. No, ponla por Ya. mientras, y vamos mixeando. Sí. No, yo tengo la impresión de que a ver, creo que es evidente lo que tú dices, pero al mismo tiempo es evidente que la franja de la prueba, a propósito, no logra traer a escena ese, voy a ocupar la palabra que etimológicamente es la adecuada, ese recuerdo. Recordar significa volver a pasar por el corazón. O sea, no te vuelve a pasar por el corazón esa rabia solo con mencionar, no sé, los abusos, ¿me entiendes? Hay una cosa de la escena. Si a mí me ponen no sé, el diario de junio, creo que fue en junio del 2011, cuando aparece el caso de la Polar. Al mismo tiempo, los estudiantes, no al lucro, la gratuidad, todos me muestran el diario de los tipos criticando la gratuidad por una serie de razones espectaculares, fantásticas y formidables. ¿Ya? Eh, cuando me ponen todo eso y de repente veo aparecer al Choclo Delano y veo aparecer y veo al fiscal Cajardo, me vuelve a pasar el proceso completo. Lo puedo recordar. Y en ese recuerdo nace la necesidad de una respuesta. Y yo puedo decir, mira, la respuesta no fue todo lo que yo quería, pero es una respuesta. Y pucha que es valioso que haya una respuesta. ¿Ya? Pero en el fondo hay una necesidad de no... Hay una pieza que es la más lograda cinematográficamente, además de la prueba, que efectivamente logra reconstruir un poco la escena, ¿ya? Pero es la escena del tema de la Polar, las repactaciones unilaterales y qué sé yo, pero es muy difícil condensar toda la escena en una situación solamente. Yo creo que la misma experiencia de la opinión pública en sí misma era más interesante. Creo que eso es lo que a mí me pasa con respecto a cómo proceder, porque yo creo que la mayor parte de los chilenos sí considera que estaba bien la rabia, pero creo que también considera que un poco ¿cuál fue la gracia de por lo que los chilenos amaron a Bachelet para siempre y le han perdonado finalmente sus pecados? Bueno, la razón fundamental fue porque ella no solo sufrió, no solo superó su dolor, no solamente, sino que llegó efectivamente a establecer una relación desde el poder con el mundo donde ella había sufrido, con el mundo militar. O sea, ella arriba del tanque significaba el perdón. Y eso es parte del asunto. Entonces yo creo que efectivamente sí había que demostrar que la escritura del texto era una escritura del texto que
que hacía valer tu mayoría política, que es una cosa, pero que efectivamente era un procesamiento de la rabia, no era la rabia sobre la mesa, pero era un procesamiento, estaba legitimada. Entonces yo creo que ese ejercicio le falta, pero evidentemente creo que es algo que, y por eso hay que evitar el texto así como empalagoso que pretende producir una emoción que es artificial, porque esto no es artificial. O sea, si yo quiero vender detergente con una emoción, obvio que es artificial. ¿Ya? Nunca pongo el detergente en la máquina, ¿ya? Y siento una emoción enorme de amor por mis hijos, ¿ya? Eso no ocurre, ¿ya? A tal punto de artificial que la mayor parte de la gente que contratan para los comerciales de detergente son gente que nunca ha lavado, ¿no? Entonces, entonces ves ¿Has aparecer visto a toda clase esos memes, realidad versus expectativa? Sí, sí, claro. No, pero, Donde pero ponen más, lo pero- que realmente lavas y el comercial. bueno, pero es cierto porque además eso ni siquiera tiene que estar tan oculto. Digo un ejemplo antiguo, funciona igual aunque uno sepa que no es cierto. Es decir, a la Penélope Cruz no le encanta Ripley, digamos, nunca ha echado a Ripley. no, Me quedé pegada. No, Allá. no. sí, y Claro. Luchito Jara no lavaba Hay la una ropa en la cuestión casa. con el lenguaje, hay una cuestión con el lenguaje que, que ya no corre, que servía en los 80, ¿me escuchan? Está ahí un poco Que pegada. servía en los 80, ya, ¿pegada? No, Hay un lenguaje audiovisual de los 80, que Sí. esto de Tironi, el Esteves chico corriendo por Por el puente. en el Por el puente puente. Pío IX, y la alegría ya viene, y todo eso que fue muy épico, muy bonito, muy, muy emocionante para el Chile de los 80. Pero ya no sirve esa misma estética para el Chile de 2022, que está la mitad del día con los reels de Sí. TikTok. Entonces, hay algo de artificial en esa, dale con poner la mesa de la 11, o sea, como, ya, voy, ya, ya, estamos en el 2022. 1980 fue una época dura, triste, pero también fue alegre, también la pasábamos bien, y esa parte no se muestra, dice, todo triste, ya. Muy hipster la lectura del momento, pero ya fue. No podemos seguir poniendo el tecito con la mesita y el chaleco lana de chilote, ¿ah? Porque no es así la cuestión, ya no es así. Entonces, vayan, entérense, vayan a darse una vuelta, vía el celular a los cabros chicos, no sé, po. Yo creo que en términos de estética, de contenido y formato, es una propaganda de detergente. Yo escuché algo así como una canción que era de Apruebo, así como me quería matar porque era así como, se parecía mucho a ese, tú te tenés que acordar, Manfredo, de Vamos bien, mañana mejor. Chile crece, era una cuestión, Chile crece, Sí, pues, vamos y bien, mañana apruebo mejor. porque Chile crece era así como, oh Sí. my God, así como, El Alberto vamos la bien, toca en mañana guitarra mejor. esa. El Alberto la toca en Claro. guitarra. Cuando vamos a su casa, la toca en guitarra. Claro. No, po, no, compañero. Oye, Bueno, yo voy a hacer un desclasificado porque yo participo en la franja como persona. creativa, Voy a eres una ir a... creativa. No soy ¿Con tu agencia de creativa ni publicidad? con mi EIRL, no. No, me pidieron que fuera a decir porque apruebo y lo dije y ya me filmaron y todo. No sé qué monos me van a poner atrás, pero La música, te va a poner la música. nada, Esa música. claro. Te va a poner falsamente es una mesa Pero con voy a un salir. pan con jamón y Solamente queso. quiero decir que Ya. mi crítica es a pesar de aquello, porque yo no participé. Si yo lo hubiera hecho yo, estaría diciendo que es perfecta, maravillosa. Está bien, muy bien. Es el espíritu de la cosa nuestra. Oye, a ver, a mí me pasó ver el primer día, yo no la vi en directo, pero la vi después y la vi completa, o sea, en YouTube, y en el mismo orden incluso en que aparece, Sí, lo que estaba mostrándoles recién.
Y claro, el primer día, al menos el primer día de la franja, la prueba me pareció distópico por algo que era obvio, porque cuando uno lo ve es complejo, y que es una suma de franjas. Entonces cada uno plantea lo suyo. Entonces, ¿cómo tú, desde la perspectiva de alguien que está con la tele de fondo, no sé, armando la 11 o terminando, lo que sea, ¿cachai? Porque además la televisión hoy en día es más bien como era la radio hace 50 años atrás, es decir, tiene más que ver como con el ruido de fondo más que otra cosa, no es que uno está mirando, salvo algunos programas ya más de interés, más tarde. Los matinales, la teleserie de la tarde son música de fondo. Entonces, cuando tú miras ahí, en el fondo es una sucesión de mensajes sin ninguna mirada de conjunto respecto a qué es lo que queremos. Entonces, claro, me pasa, ponte tú, mira, déjame decir algo hereje, disponible a la funa para el que lo entienda en la literalidad, me arriesgo. Me parece que los temas, por ejemplo, respecto a la plurinacional, respecto, ¿cachai?, a todo el tema, digamos, de los derechos de los pueblos originarios, que me parece muy importante que estén en la Constitución, indudablemente aparece, desde la lógica como lo articula la campaña del rechazo, como uno, y quizás el principal talón de Aquiles. Está en el top 3. Por lo tanto, el tema ya está suficientemente trabajado. Entonces, si tú me preguntas, ¿necesito vender esa característica para aprobar la nueva Constitución? Y la respuesta evidente que cualquiera se puede hacer es no, no necesito. No. Pues bien, hay organizaciones, porque entonces uno podría enojarse, decir, no, no debería estar ahí, no, ni una cosa mapuche. Bueno, pero claro, se inscribieron organizaciones sociales, yo recién estaba mirando, de hecho hay un buen amigo, Antilén, que estaba, digamos, hablando, amigo hace millones de años, y claro, digo, creo que no aporta, pero bueno, es mi organización, también tengo derecho, o sea, igual lo entiendo, pero es problemático, ¿cachai? Es problemático desde el punto de vista de la construcción. Y ahí hay un tema que es un gran tema de, no solo de la izquierda, de los movimientos sociales, de los sectores, ¿cachai?, que no están como en la profesionalización de la política, en buena hora, pero que no entienden, digamos, ciertas dinámicas y ciertas reglas. Y que además, naturalmente, el apruebo no es un grupo político, si eso es lo paradojal de esta campaña. Entonces termina siendo debilidad lo que debiera ser, a mi juicio, una de las fortalezas. Déjame hacer un paréntesis para ver si se entiende. Yo pensaba, a propósito de alguna, leí ayer Luciano Fuyú, ¿ya? Me cae mal Luciano Fuyú, tengo una mala opinión de Luciano Fuyú. Entonces él decía con mucha vehemencia, con mucha claridad, porque aprobaba. Yo difícilmente, en mi identidad política, podría estar en algo en común con Luciano Fuyú. Bueno, esa es la gracia, para mí eso es la gracia. La gracia no es que estamos unos que pensamos igual por el apruebo, es que efectivamente debería estar el gran conjunto de la sociedad. De hecho, lo hemos planteado tantas veces, Alberto lo plantea también, esta cosa como, ¿por qué algunos sectores se restan si esto de la salida institucional a una gigante crisis? Una posibilidad para empezar a recomponer los lazos mínimos para construir, cada uno desde sus distintas perspectivas políticas, identidades, cualquiera sea, proyectos políticos en el futuro. Eso es lo que a mi juicio yo creo que es el gran error del rechazo. Ese es el gran error del rechazo en su conjunto, que cuesta entenderlo, porque se están martillando en el pie. O sea, si llega a ganar el rechazo, no es que se acabó esto. No, no se acabó. Va a seguir y va a seguir de otras maneras. Entonces, bueno, en fin, vuelvo al punto. Uno quisiera ver, de alguna manera, algo un poco más armónico en la franja del apruebo, porque probablemente ese es el mensaje que se necesita. No es la particularidad de mensajes, sino la perspectiva. Y eso es lo que no está. No, y fíjate que hay un problema que también tiene que ver con el código, esta cosa publicitaria de la política, que es parte de los problemas que tú mismo estabas describiendo antes, Darío, cuando hablabas de los problemas que este tipo de conductas políticas que están... Eso es cierto que la política ha transitado mucho en esa dirección y los temas comunicacionales están creciendo un montón en la política y en muchos aspectos es lógico, pero también tiene un problema. El código publicitario impide explicar pedagógicamente cosas que son importantes de explicar. El código publicitario es producir una emoción rápida, transaccional, ojalá conduzca a una transacción, Claro. en este caso el voto. Entonces, es una venta. Y hay cosas que no son una venta. Hay cosas que de repente basta con demostrar que hay algo raro en todo esto. O sea, por ejemplo, yo sigo insistiendo que para mí la clave está en la primera foto del proceso, que es el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Entonces tú vas y dices, todas estas personas aprobaron cambiar la constitución. Antes de empezar a redactarla, todos estos partidos se fueron por el rechazo. ¿Ya? Luego se molestaron porque no quedó ninguno de esos mundos muy representado en la
convención constitucional. ¿Ya? Mm. Nadie de ellos, los que podían, se retiraron de la convención para demostrar su malestar con lo que estaba ocurriendo. Llegaron hasta el último día, cobraron hasta el último sueldo, ¿ya? Y finalmente salen de la convención personas que trabajaron en la redacción de la Constitución y dicen, no, rechazamos. Entonces, estas personas consideraron que la nueva Constitución y la paz eran cosas que iban juntas. Y hoy día rechazan la Constitución nueva y entonces eventualmente rechazan la paz también, ¿no? Entonces, si uno le pone a cada una de esas escenas una explicación corta, breve, y después una pregunta así como, es extraño, ¿no? Es extraño, ¿no? Es extraño, ¿no? ¿Ya? Ya tienes la lista completa de que decir, a ver, en realidad, a ver, no han explicado esto, porque ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la prueba se lo pasa explicando. Mm. Entonces, mire, lo que pasa es que no dice eso. Lo que pasa es que, si usted mira ese artículo, pero lo mira con el 178 asociado, no dice eso. ¿Ya? Entonces hay un tecnicismo que no vaya a salir de ahí. Mm. Sí. Estás en la retaguardia, estás explicando. Pero los otros no tienen que explicar. Y no los has puesto a explicar. Si me permiten, para ir cerrando el tema, digamos, franja y apruebo, digamos, un último comentario ya más allá de la franja, de un poco en qué está, qué cosa de buena o mala salud. Digo como dato, para ver si les provoca algo, que, bueno, que las encuestas, cuando digo las encuestas, digo como genéricamente la mayoría de encuestas de las que más bien están en el establishment, qué sé yo, la Academ, Criteria, Pulso Ciudadano, etcétera, y a una semana de que ya puedan hacer la última medición, porque ya en los últimos 15 días ya no se pueden publicar. Nosotros con la Cosa Nostra estará la encuesta en el seminario privado que realizamos para estos efectos. Si después se filtra, eso nunca ha sido problema nuestro, somos gente muy seria. Pero bueno, vivimos en este mundo tan líquido de las redes sociales. Pero bueno, en eso ya la aguja no se movió. O sea, no es que la próxima semana, ya en fondo se mueven todas entre 10 y 15 puntos de distancia entre rechazo y apruebo, a favor del rechazo. Aparece ahí Marta Lago, la cito a ella, porque ella más en una encuesta entiendo que le pide el gobierno o que la va a exponer allá, muestra una cosa con voto probable, etcétera, algunas sofisticaciones que hace Marta, que es bastante sofisticada en lo cual no implica digamos, que se acerque al resultado, no siempre ha sido así, pero que tiene una mirada un poquito más profunda del tema, ha trabajado en eso toda su vida, y planteaba de hecho una distancia muy discreta de cerca de 4 puntos, ¿ya? Y entonces, de hecho, lo plantea jugando doble o sencillo a lo Marta Lagos, lo planteó claramente, decía, bueno, hay que ver, porque si efectivamente, o sea, alguien va a quedar de muy mentiroso en esta pasada, sí, o de muy incapaz, si es que efectivamente, o hay incluso un resultado apretado, porque las encuestas, insisto, como el establishment, dan una distancia larga a favor del rechazo. Sí, 14 puntos. Eso. Puntos. Entonces, les dejo esa, y además una cosa que me comentó el otro día, Alberto, se lo dejo para ver si se recuerda o le provoca, esta idea, digamos, que mencionaba ahí Alberto, de como que sentía que la prueba estaba logrando como una vida más allá de la convención, incluso más allá del gobierno. Se los dejo eso para ver alguna reflexión para ir cerrando este tema y hablar de alguna cosita más. O sea, yo, muy simple, lo que dije básicamente es que me da la impresión, todavía es una cosa bien de tratar de ir de lo que sale de la lectura secundaria de las cosas que están pasando, me da la impresión de que el apruebo, por ejemplo, esta fue una semana para el gobierno mala, ¿ya? Y de acuerdo a lo que venía siendo la historia habitual, normalmente eso contaminaba el proceso del apruebo y el rechazo. Y da la impresión de que más bien uno ve en la semana una conducta, esto se ve básicamente es muy mamífero esto, o sea, cuánto va para adelante el animal y cuánto va para atrás el animal, ¿no? Entonces uno ve a los del rechazo como que llevan un par de semanitas en que van un poquito para atrás, ¿no? Están como defendiéndose ya, así como, hay que conservar el resultado, sacando al 10 y poniendo al 6 futbolísticamente, ¿ya? Entonces, tratando de destruir un poco el juego, pero nada más, ya se les acaban las jugadas y los jugadores. Y da la impresión de que la prueba empieza efectivamente a lograr avanzar. Pero avanza efectivamente un poquito
ya olvidándose de la convención. Obviamente siguen apareciendo los convencionales, pero no es la convención como un todo, y los convencionales que son más convocados naturalmente son los que son más comunicativos, y por lo tanto en general son personas competentes. O sea, Gaspar hablando en la tele es un exitazo, qué Lo sé hizo yo. fantástico. Entonces, genial, o sea, De hecho, mejor imagínate que hizo ganar en el panel de los 100 indecisos por el rechazo, hizo claro, que en esa oportunidad se sí, equivocaran algunos y pusieran a prueba. sí, Imagínate, porque además tuvo dotes histriónicas, actorales, tuvo todo lo que hay que tener. un Entonces, grande. fantástico. Bueno, en ese contexto, yo creo que efectivamente hay una especie de cierta independencia del apruebo ya fijado en la dinámica del texto, no en el texto, en la dinámica del texto, en el texto recorriendo el país, en el texto, en la dinámica del libro, que como libro todos queremos tener una base, un libro que sea una base y de alguna manera es mucho más amable. O sea, el otro libro que está en juego, La Fundación del 80, es un libro que nadie nunca conoció con un mínimo de relación. Entonces, esto es una relación que puede ser buena o mala, pero una relación. Es una relación. Entonces, esa relación empieza a construir. Y yo creo que en ese sentido, entonces, el gobierno queda un poquito de lado, la convención queda un poquito de lado y el apruebo empieza a tener vida propia. Me da la impresión, eso es lo que he sentido desde acá. Yo también he notado la dinámica en los dos sectores de concentrarse en la discusión mayor. Pegado. Tiene que estar. Te quedaste pegado. Quedé pegada. Sí, dale con todo de nuevo. Dale con todo. Dijiste que había Dale dos todo, sectores, no. algo así. Ya. Vuelvo a repetir. ¿Me escuchan? Sí. Usted me hace una manito así para saber que me perdí. Ok, Ya. yo te voy a decir. Ya. Así. Que me parece que los dos sectores, más allá de los argumentos o lo que uno pueda pensar de sus argumentos, están en este minuto efectivamente debatiendo por qué es mejor aprobar o por qué es mejor rechazar y cuáles son las consecuencias de uno y otro resultado, que me parece que es donde la conversación tiene que estar, que tratar de ligar o vincular el ejercicio o la pericia de este gobierno en gobernar no tiene sentido porque la Constitución, por supuesto que excede el periodo de este régimen y no puede tampoco analizarse a la luz de los acontecimientos del día a día o de las payasadas que a veces se cometen en el día a día. Entonces, a mí me parece que hay una centralidad en el proceso constituyente porque, bueno, la decisión es una decisión importante. Hay una noticia que no es noticia y la quiero comentar y pueden ninguneármela. Estoy disponible. Porque alguien dirá, de hecho, lo voy a anunciar, alguien va a decir, ay, weón, cambia el canal y listo, olvídate. Pero pasa que ayer, esta vez militantemente, a las 10:30 de la noche, puse TVN porque quería ver cómo volvía el señor Matías del Río, ¿ya? En vista que había vuelto. Y efectivamente, en una puesta en escena con luces tenues, teatral, en un primer plano, fondo negro, luz, un Faltaron cenital. los niños nomás. Faltaron solo los niños. Los niños eran los dos exministros de Hacienda, Eizaguirre y Briones, que solamente escucharon atentamente hasta que él entró. Preparó un monólogo, no sé si estaba escrito, yo creo, de unos 3 minutos, donde de alguna manera él habló, de alguna manera como a nombre de todo, del periodismo. Él era un representante del periodismo. No era él, era el periodismo. Y de alguna manera el periodismo estuvo en ataque y además la televisión pública, también la televisión pública, y por lo tanto él nos dio una buena elección, muy humilde, y aquí estoy de vuelta, como tiene que ser, porque no soy yo, es el periodismo y su rol, es la televisión pública y su rol. Y yo, luego de eso, corriendo, iba apagando para no generar más rating mientras iba al baño al water. No, lo digo porque me dio, de hecho, lo tuiteé, porque ya. El tema es chico, podría ser chico, pero ¿tiene arista o no?
Parto con la Ale. A mí me parece que es un tema, de hecho, importante, porque a mí me parece que es una de las áreas donde la falta de una política o de un plan le ha pasado la cuenta a este gobierno. TVN no es, en rigor, no se comporta como un canal público porque tiene la misma obligación de financiamiento que los canales privados y por lo tanto sigue el dinero estúpido, se comporta según los mismos patrones y digamos favoreciendo prácticamente los mismos contenidos. Entonces la discusión, la duda era si iba a avanzar, ya que este gobierno, por lo menos durante la campaña, fue un tema bastante presente y prevalente la necesidad de favorecer no solo el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho. Es un derecho. Lo que quedó claro es que es un derecho. A recibir información, en la construcción de ciudadanía. Y esa parte de la garantía está poco servida, hay que decirlo. O el menú es muy uniforme, siempre hay al almuerzo lo mismo, todos los días. Entonces, bueno, no ha habido una estrategia para presentar, ya lo hablábamos el domingo pasado, como la tuvo Elwin, por ejemplo, en su momento. Sobre todo en un momento que yo siento que es de transición de un viejo régimen a un nuevo régimen, del régimen de la Constitución del 80 al régimen de la nueva Constitución, cualquiera esta vaya a ser. Pero hay un ciclo que termina, un ciclo que empieza, no es un gobierno más, es un gobierno de transición. Y por lo tanto, necesitaba hacer gestos, sobre todo en un canal donde podía hacerlo, que era TVN. No se hizo, se mantuvo básicamente a la misma gente. Pablo Badilla, director de prensa, es un excelente profesional, nada que decir al respecto, pero tampoco es alguien que uno diga, viene con este plan, o por lo menos no se presentó públicamente. Y su acción de mover, porque tampoco era, parece que lo habían despedido, sino que sacarlo de ese programa a Matías del Río para ponerlo en otro, se transformó como un ataque a la libertad de expresión, a mi juicio, exagerado. ¿Qué es la libertad de expresión? Es el derecho a emitir una opinión o una información sin temor a represalias y sin censura previa. Censura previa no ha habido, en este caso, así que sin temor a represalias. Que te cambien de posición, sobre todo los contratos de los llamados rostros, tienen cláusulas especiales porque se entiende que son piezas que se mueven con mucha facilidad. Basta que, no sé, llegue un nuevo director ejecutivo, no, plan, lo siento, hasta aquí tenía. Entonces tienen cláusulas de salida muy estrictas, son, si te echan al mes, igual te pagan todo el año o te pagan 2 años, dependiendo de, digamos, cuán codiciado sea el, entre comillas, rostro. Es como jugadores de fútbol, ¿no? De alta gama, llega un nuevo entrenador, no te quiere, bueno, si no te quiere no te puede echar así nomás, te tiene que trasladar con ciertas garantías y eso no puede constituir un atentado a la libertad de expresión porque entonces no se podría mover nadie de pantalla. Si cada vez que sacas a alguien de pantalla significa un atentado contra la libertad de expresión, entonces nos vamos a quedar con las mismas personas per secula seculor. Las ideas que quiere expresar o que uno supone que quisiera expresar en su calidad de opinante Matías del Río están súper bien representadas en todo el mercado de las comunicaciones. Tampoco es una opinión que se apaga para, como no sé, pues como sucede en los países dictatoriales, que se saca a una persona de circulación y la mete en presa, le prohíben hablar, para que esa idea que esa persona representa, pero para que esa idea en general se acalle. No es tampoco el caso. No está en peligro la expresión de las ideas que representa Matías del Río. Y en calidad de periodista, aún menos, porque él hace esta distinción entre periodista profesional y persona que
es muy tenue la división, pero desde el punto de vista, un periodista profesional que conduce un espacio también puede ser removido, y no significa que se acaba el periodismo, ni el ejercicio del periodismo, porque no es el periodismo el que está siendo censurado, es una persona que se cambia por cualquier razón. Se podrán discutir si son buenas o malas razones, pero se cambia. A mi juicio, no hay un atentado a la libertad de expresión. Pero sí hay un pésimo manejo, porque en el fondo es, efectivamente, como se singularizó en una sola persona el cambio o las nuevas políticas que se querían hacer en el canal, por supuesto que se convirtió en un tema Matías del Río versus TVN. Y en esa dicotomía, TVN no tenía ninguna posibilidad de ganar, porque si llegaba a efecto, esto iba a ser ya. Que heavy lo que Sí, decís. sí. Entonces mira, tuvo que retrotraer, y al Mm, retrotraer también no. se niega la posibilidad de avanzar en ningún sentido. Este significa el fin de la posibilidad de hacer algo en TVN, por lo menos un buen hasta rato. que, no sé, mucho tiempo más. Mira, o sea, hay una dimensión política que esta última, yo la ejemplifico con un periodista que le interesa mucho el caso chileno, y lo conoce bien, pero que no es chileno, y que reside acá en España, y que es una persona de derecha, y que está muy impactado con que el gobierno haya hecho lo que hizo. Y quedó más impactado cuando yo le envié la declaración pública que hace Televisión Nacional, donde gratuitamente, además de devolverse, se encarga de literalmente guillotinar a la directora que habían nombrado 3 semanas antes. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, no había ninguna necesidad de decir, fue unánime, aunque estuvo ausente por enfermedad. No, no era necesario. ¿Ya? O sea, fue sencillamente así como, de verdad vamos a dar la señal completa, completa. ¿Ya? Nos rendimos de lado a lado. Entonces me decía, insisto, una persona de derecha, me decía, a ver, Alberto, Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez no es así, no es el político duro por excelencia, ¿no? Es un tipo que tiene carácter y todo, pero no es ningún tipo demasiado duro. ¿Ya? Pedro Sánchez no le tiembla la mano en una cosa así, o sea, el asunto le resbala, ¿ya? Lo deja pasar, no le dedica un minuto de su tiempo. Ya está, se tomó la decisión, informen que hay una persona nueva que está a cargo del programa y ya, chao. En segundo lugar, y aquí viene la parte de fondo, quiero preguntar, porque yo no me había enterado nunca, ¿ya? Y parece que todos se habían dado cuenta, ¿ya? Sin necesidad de que lo hiciera, de que este señor emitía opiniones. Porque hay periodistas que emiten opiniones, que son columnistas, o que al inicio de su programa hacen una columna y después entrevistan. Pero esta persona, don Matías del Río, nunca ha hecho eso. Entonces, me pregunto si yo siempre me había dado cuenta de su posición política a partir de las preguntas y de la conducta con los entrevistados enormemente sesgada y con los temas que trataba y la forma que los trataba. Pero entonces es Vox Populi. Y esta persona sesgada en el ejercicio de su profesión, no opinando, porque nunca ejerció labores de opinar, ni siquiera cuando estuvo en programas de opinión. Él se dedicaba básicamente a conducir y tratar medio callado. Esa es la verdad. ¿No? Porque tiene cierta conciencia de sus desprolijidades, que me parece muy bien. Entonces, esta persona, resulta que todos se habían enterado de que tiene una posición política. Y entonces consideran que esto es una violación al derecho de la libertad de expresión, cuando lo estaban sacando de un programa donde objetivamente ya lo podemos encontrar que nadie puede decir que lo hace espectacular, eso está claro, nadie puede decir eso. Y por tanto uno podría decir, sí, queremos hacer un programa mejor, lo movemos, no lo echaron, ¿ya? Se iba en la práctica a esperar que le dijeran, con sueldo en la mano, que le dijeran qué es lo que tenía que hacer, ¿ya? Podía estar descansando, leyendo el diario en el canal y recibir la plata, ¿ya? Si es que tiene que cumplir horario, no lo sé. Entonces, objetivamente es una cosa absurda, no tiene ningún sentido todo lo que pasó, ninguno. Y además,
tengo la impresión de que o sea, avanzar sin un proyecto para TVN, porque esto no era un proyecto, era un tema sobre Estado Nacional, o sea, un programa que además su nivel de influencia es muy bajo. Yo estuve en Estado Nacional y me doy cuenta del nivel de influencia porque sencillamente uno se da cuenta de si te ve tu familia, que no, Claro, si claro. te ven tus amigos, que no, si la gente en la calle te dice, oye, muy interesante, que no, ¿ya? Uno sabe que el problema no se ve, básicamente. Es una cosa, es un problema entre políticos, ¿no? Un problema entre políticos. Un programa donde, si alguien me pregunta, el programa fue un programa emblemático para poder plantear los temas más agudos de la política nacional después del estallido. No, básicamente se cerró, prácticamente se callaron, dejaron de hacer prácticamente casi nada y las discusiones eran súper reguladas. Yo me acuerdo que antes del estallido, y cuando yo estaba en el programa, hubo un informe de Human Rights Watch sobre derechos humanos en Venezuela. Nos pusieron en el programa una tele ahí para poder ver y entrevistar y conversar largamente, 40 minutos, con el director del organismo para que nos explicara las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Yo le pregunté si tenían conciencia, ya claridad respecto a si las consideraban generalizadas, o sea, que eran masivas, o que si todavía, me dijo incluso que todavía estaba en estudio si eran generalizadas, que no estaba del todo claro, ¿ya? Yo pienso que sí, de hecho, yo pienso que sí, pero él decía, estamos estudiando, ¿ya? Que no era lo que quería, me pareció bien objetivo, bien evidente, que no era lo que quería que se dirigiera el conductor en ese instante, ¿ya? Pero la pregunta que yo hago es otra, no es si estaba de acuerdo, no le gustaba, qué sé yo. La pregunta que yo me hago, de hecho, después de 2 o 3 ensayos, nos dejaron de dejar entrevistar a las personas que estaban invitadas y los llevaban a otra sala y cambiaron el formato para evitar problemas porque la última fue la ministra de Educación. ¿Ah? Entonces, efectivamente hubo una serie de cambios regulatorios para que no pasara nada, no para que pasara más contenido y más cosas interesantes, sino que para que no pasara nada. Entonces yo me pregunto, después, al informe que hizo Human Rights Watch sobre Chile, le pusieron una tele ahí, entrevistaron en vivo al director para preguntarle todos los detalles del informe. Pregunta para la casa, concurso de la Cosa Nostra. José Pregunto, Miguel Vivanco, no. No, sí, po. pregunto yo, si acaso hicieron el mismo ejercicio. Bueno, Claro, pero claro, yo solamente quiero decir que me sorprende, no entiendo la lógica política de no tener una política de comunicaciones. Lo dijo Tironi en su momento, que la mejor política de comunicaciones era no tener una política de comunicaciones. Y entiendo que las fuerzas políticas que llegaron a este gobierno son muy críticas de esa postura, que pero ojo digamos, que la dijo en un contexto. Yo no sé si él plantearía eso ahora respecto a este gobierno, como asesor de este gobierno, lo digo en ese contexto. no, es que no me da lo mismo Tironi en este caso, no estoy analizando su posición como asesor, porque en ese minuto no era asesor, era el jefe de la SECOM. Esa política en el fondo, la lógica es que el mercado resuelva qué medio amerita quedarse y qué medio amerita morir. Esa era la lógica. Y por supuesto murieron todos los medios que habían nacido a finales de la dictadura. Y quedaron los mismos de siempre, el Mercurio, la Tercera en la prensa escrita y los canales. Bueno, el Estado sí tiene una política de comunicaciones por default que favorece a estos medios mediante subsidio que se llama publicidad impresa, publicidad de los organismos públicos. Los organismos públicos, como ustedes sabrán, solamente pueden poner publicidad a los medios que tienen convenio marco sorpresa, solo tienen convenio marco el Mercurio, la Tercera, la prensa escrita, y me imagino que algo similar sucede. No puede el Estado, ni un ministerio, ni una subsecretaría, ni un pinche Ceremi poner un aviso en la radio de Villa Francia, porque la ley no se lo permite, solo le permite poner, y son muchas lucas.
De hecho, fue el dato que más le costó a los investigadores de la Universidad de Chile conseguir, porque el Estado se ha negado sistemáticamente a entregar esa información, pero son como, creo que, no sé, bueno, no me voy a, no lo, No no te lo voy a hacer carriles, porque no, no no, me quiero, hagamos la, no, no no me hagas la quiero gran carrillar. Boric. No hagas la gran No voy a Boric. hacer, no, claro. Pero sí Es que decir, sé que es 30 mucha mil plata. millones de dólares o cosas así. No, claro. Lo que sí sé es que es una base Sí, sustancial y que obvio. permite a estos diarios navegar tranquilamente cuando hay vacas flacas, porque tienen por lo menos esa platita debajo del bolsillo segura, cosa que no tienen ningún otro medio. Pero además la televisión, recordemos, funciona sobre, ¿cómo se dice? Señales del espectro radioeléctrico, creo que se dice, Sí. que fueron originalmente del Estado. Y el Estado, 27.000 millones de pesos. 27.000 millones de pesos. Muchas gracias. O sea, no te digo lo que yo haría con eso. Tendría de todo, tendría. Es Ay, justo, tendríamos de casi todo. justo una Teletón. Una Teletón. Claro, es una Teletón. ¿Cómo se llama? Al conceder estas 5 Concesión. señales, o 6 hoy día, 6, que permiten la televisión abierta y que no, es un recurso limitado, no se pueden abrir más por limitaciones técnicas, el Estado se las concedió en su momento a las universidades pensando que era un instrumento para educar, estaba recién partiendo la tele, digamos, no había mucha conciencia de para qué iba a servir esta cuestión. Pero cada universidad recibió su señal y el derecho a explotar, y una se quedó para el Estado, que es TVN. En dictadura se le permitió a las universidades arrendar esas señales y luego, entre comillas, como vender, permitir socios. Todavía hay una discusión ahí legal, pero básicamente lucrar con algo que no les pertenece, porque ellos no la inventaron, ellos no la crearon, no es un objeto, no es una patente, es un bien público que el Estado les concedió y que luego en dictadura, por supuesto, en procesos poco transparentes y todo, el Estado les permite vender y transar. Y por eso hoy día tenemos 4 o 5 de los canales en manos de privados. Pero aunque, digamos, yo no soy, por supuesto que soy una persona pragmática, considero inviable en este momento decir, ¿sabe qué? Devuélvame la señal a cada uno de los canales, pero el Estado sí les podría poner condiciones. Les podría poner condiciones como, por ejemplo, ante necesidades nacionales de emergencia, ustedes tienen que facilitar la señal, por ejemplo, para haber hecho clases en pandemia, que era mucho más fácil hacer clases a través de televisión que a través de internet, porque ya sabemos, no todo el mundo tiene internet. Lo O hemos no tiene comprobado internet de hoy calidad. contigo. Lo hemos comprobado. La hemos comprobado. Y transmitir en directo las sesiones de la Convención Constitucional u otras alternativas. Eso podría ser parte de una política de comunicaciones, porque ya que usted está usando un bien público, como se regula el agua, como se regulan el mercado del agua, el mercado de la electricidad y el mercado, porque aquí está todo ya, digamos, mercantilizado, pero por lo menos aún ahí hay ciertas regulaciones. Hay cosas que no se pueden hacer con los bienes públicos. Y yo creo que ese sería como, claro, suena aquí llegó Maduro, no, pero hay cosas que son sensatas de hacer, que no se hacen por limitaciones políticas y porque no hay agua en la piscina para hacerla, pero cambiar a un conductor de un programa, por favor, no está, guardémosla, digamos, claro, guardémosla. el sentido de la Yo sé que proporción. estamos llegando al final, pero Sí. yo quiero decir 2 cosas cortitas, muy No, cortitas. si nos quedan 10 minutos. Diga 2 cosas cortitas Ya, y yo voy a pero poner un quiero decir último las 2 tema. cosas cortitas igual, porque Juegue. una es que recomiendo mucho el reportaje que salió en CIPER sobre la visita reciente, intempestiva, brevísima, de unas 3-4 horas de el Luksic, Andrenko Luksic y todo su equipo ejecutivo, incluyendo el ex ministro Rodrigo Hinspeter, el hermano de otro ministro, Pérez Maquena, qué sé yo, porque recuerdan que el ministro, cuando era el Pérez Maquena, cuando era ministro decía Pérez, pero Pérez, en el mundo sí, privado se Sí, dicen claro, ellos claro. Pérez Maquena, ¿ya? Sí.
Entonces, bueno, todos ellos viajaron, ¿ya? ¿A dónde viajaron, a Alberto? Paraguay, Oh, a Paraguay, ¿ya? Para reunirse con un expresidente que está, en este caso, en este momento sindicado por una investigación en Estados Unidos como uno de los casos de mega corrupción. Y este expresidente es socio ¿ya? de Andrónico Luxich. Entonces, es súper interesante porque el viaje puede tener solo dos posibilidades. O fue a decirle, ¿cómo es posible? Yo no sabía que eras así. Rata asquerosa, me estás involucrando en situaciones horribles. Tenemos que ver cómo disolvemos ¿ya? Todo esto. O fue a decirle, oye, estamos en problemas, ¿no? Son las dos posibilidades. No sé a qué fue, la cosa es que fue, y Zipper saca la noticia, me parece una cosa bien, bien interesante. Y lean el reportaje y piensen, porque lo demás no lo vamos a saber, porque no creo que esté grabado como Vladimiro Montesino. Y creo que además don Andrónico ya aprendió esa lección. sí. Nota al pie, en Interferencia hay una nota antigua donde están todas las transcripciones hechas por Interferencia de las reuniones con Vladimiro Montesino. Están las transcripciones completas porque es difícil escucharlas y están completas, así que también pueden verlas ahí. Ya, dicho eso, también quería señalar varias gente que me ha preguntado, digamos, que si iba a referir hoy día a Giorgio Jackson, ¿ya? Es el último tema que traigo. Bueno, yo voy a decir básicamente, si digo algo va a ser muy poco, pero voy a decir básicamente que yo en general los temas de Giorgio Jackson, por un decoro, por un cierto decoro de mi parte, los trato más bien en uno al día, ¿ya? Es cierto, es cerrado, qué sé yo, pero además puedo ser más sabroso en eso, ¿ya? Puedo decir más cosas. Vamos a vivir sabroso, nos invita Alberto Mayor. Claro, entonces lo digo nuevamente, aquí diré alguna cosa genérica, entonces, ya, en fin. Ya, está bien, pero espérate, déjame hacerles la pregunta. Antes de eso, rápido, nos quedan 10 minutos porque después los sapos van a bailar flamenco y eso hay que mantenerlo. ¿Ah? Mira, me Oye, llegaron... sonó súper feo eso que dijiste. Hay una canción que lo dice. Hay una canción que lo dice. Yo, échale la Ya, culpa a Rosana. Échale la culpa a Un Rosana. día podría ser el guitarrista. Es que en de España no ustedes, tiene, no significa lo mismo, po. No, pues ya, viste, lo echaste a perder. Si nadie pensó. A lo más imaginaba unas Yo ranitas sí, po. bailando. Ya. Voy a tener que editar esta parte. No, nosotros no editamos. Ya, me llegaron 2 libros y de verdad que los quiero agradecer. Me llegó hace algunos días atrás, todavía ni siquiera lo he abierto porque lo quería mostrar acá primero, de Editorial Planeta, que me tienen de regalón, me envían cosas, yo se las agradezco y algunas realmente las comento, pero de verdad este libro, Gladys no lo he leído, lo voy a leer ahora, de Richard Sandoval, La sonrisa de Gladys, y contando parte de la historia también como de la clandestinidad y todo. Así que siempre bonito, iba a contar algunas historias con Gladys, porque tengo una bien simpática, pero no alcanza el tiempo. Y esto, fíjate, Isabel Severín me hizo llegar este libro, entiendo que es de la editorial Andrés Bello o algo así, sí, junto con la Universidad Católica de Temuco, en fin, de su facultad, que se llama Estudios Interdisciplinarios para investigar la violación a los derechos humanos por armas menos letales. Y es un estudio en Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia y otros países, la enorme cantidad de víctimas de uso de proyectiles. Entonces, de alguna manera, trabaja y va mirando, no existen muchas publicaciones académicas que aborden estos asuntos. Esta obra colectiva pretende contribuir a una mejor comprensión del fenómeno en su conjunto. Me parece súper interesante este tipo, digamos, como investigaciones, no sé la calidad del texto. Cuéntenos. Sobre ese libro quiero recomendarles que hay un artículo que lo cita y lo reseña en Tercera Dosis. Ya. El medio en el que somos socios Juan Andrés Guzmán, la Marcela Ramos y yo. Y básicamente sostiene que no es el tipo de arma, porque dice armas menos letal, y uno piensa que bonita la arma, no hace daño. No es el tipo de arma que se usa, sino el propósito para el cual se lo usa. Y estas armas menos letales han sido usadas para violar, no vamos a decir sistemáticamente, pero masivamente se usaron para violar masivamente los derechos humanos durante el estallido social. Bueno, buen libro, así que muchas gracias por hacerlo llegar, porque también es bueno que se sepa. Yo hago solamente la pregunta, cortita, porque nos quedan 5 minutos, pero lo pregunto igual. Y me voy a permitir un garabato. ¿La cagó Giorgio? Pregunta. Uno dirá, oye, pero
estaba todo avanzando ahí y obligó a que Insulza saliera, pero así, pero ya cortándose las venas. Demasiado herida. Demasiado herida, en portada de Luna, además, como corresponde. Una cosa. O otros dicen, no, ¿qué de extraño dijo Giorgio Jackson? ¿Qué dijo? Se llama, es obvio que es verdad. Es una generación de cristal. Hubo todo el jugueteo con mencionar a Insulza, sus boys como la generación de cristal. Pero la pregunta es, políticamente, ¿cuánto la caga, cuánto no la caga? Yo solo voy a decir lo siguiente, y porque se ha comentado, no digo nada muy, muy sofisticado, pero yo creo, a veces me extraña que algunas cosas se digan en espacios tan informales, porque esto lo hice en una de estas transmisiones de Twitch, Giorgio Jackson, con un gorrito naranja puesto. Entonces, como que de repente uno dice, ¿será? O sea, porque uno entiende que uno sabe que da lo mismo donde lo diga, sale igual. Entonces, de repente uno aprovecha las oportunidades de un cierto espacio justamente porque quiere redondear de mejor manera una idea. Quería redondear, Giorgio, mejor una idea y plantear eso, y eventualmente hay un diseño atrás de eso, y quiere empezar a separar aguas con el socialismo democrático, o se le salió y genera una crisis que yo creo que claramente está súper amplificada, pero crisis al fin, con un gafé a esta altura del partido bastante cuestionado en ese ámbito, ministro secretario general de la presidencia, me refiero en ese ámbito, en la relación con los partidos políticos en el Congreso, incluso más que con la oposición, con el propio oficialismo, donde la cosa está tensa. Que no se sepa mucho porque es un tema medio árido es otra cosa, pero que la tiene complicada, Giorgio la tiene complicada. ¿Alguna reflexión, Alberto, Ale? Yo creo que el problema sería totalmente irrelevante si tuviera plata en la cuenta corriente, pero está súper sobregirado. Y cuando tú estás así de sobregirado, yo creo que tienes que estar en el congelador, digamos, o tus apariciones tienen que ser muy bien controladas y con un propósito. De nuevo, porque hay una limitación de la función pública, es que hagas lo que hagas, no va a ser leído como Giorgio Jackson el amigue, sino que Giorgio Jackson el ministro. Entonces, todo se interpreta y sobreinterpreta políticamente, y así de una declaración al eco de lo urde o al Twitch, sí, o lo que sea, se va a tomar. Entonces, deberían saberlo de antemano y digamos, porque tiene una función política, le guste o no, de ya tendrá tiempo cuando salga del gobierno y podrá escribir sus memorias políticas sobre este periodo y podrá contar todo lo que a todos nos interesa saber, pero por supuesto que hay formas que mantener. Dicho esto, me parece que hay el griterío es absolutamente injustificado, sobredimensionado, exagerado, que hay gente que se sube el precio así ya de manera descarada, y ahonda un problema que a mí me parece que es un problema de origen de este gobierno, de esta idea de que este gobierno es una coalición. Yo no vi que postularan como coalición, no vi ninguna concertación de partidos X. Y como es una coalición, por lo tanto, entonces, informal y decidida entre cuatro paredes, uno no sabe quiénes son los actores. Yo no sé a quién hay que cuidar. Hay que cuidar a Elizalde, hay que cuidar también a Insulza, tiene una parte en la cuestión, hay que cuidar a La Torre, ¿a quién hay que cuidar? ¿Quiénes son parte de esta coalición? ¿Cuáles son sus figuras? ¿Qué aportan? ¿Cómo se articulan en este gobierno? Y yo creo que eso produce un efecto chantaje constante de estas personas que si no me tratas bien, me voy. Entonces, es muy desconcertante porque uno mira de afuera y dice, ¿y cuándo entró esta persona al gobierno? Ya, y si está en el gobierno, entonces, ¿por qué él lo ataca? Porque siempre se criticó en su momento al PC que estaba adentro y estaba fuera del gobierno de Bachelet. Bueno, y estos están adentro y están afuera. A mí esa parte me parece muy perturbadora porque creo que ensucia el proceso político porque uno está, por lo menos en mi caso como observadora, tratando todo el tiempo de delimitar cuáles son los actores de este gobierno. ¿Dónde empieza el gobierno? ¿Dónde termina? No lo sé. Alberto. Bueno, a ver, el resumen ejecutivo es brutal. El día 2 de agosto
¿ya? El presidente Boric dijo que instaba a generar acuerdos políticos para, insinuando de alguna manera que justamente había que espacio de la coalición, que había que ordenar un poco la casa para poder llegar a tener una mayor probabilidad de realizar los proyectos que el gobierno pretende. Eso fue el 2 de agosto. La noticia del día 3 de agosto, ¿ya?, son las palabras de su ministro a cargo de las relaciones internas políticas del gobierno. Ese es su cargo. Su cargo es que está a cargo fundamentalmente de relaciones políticas porque su relación fundamental es con el Congreso, pero eso tiene que ver básicamente con la relación con los partidos, fundamentalmente, ¿ya? Y ese ministro diciendo, sin valorar la gravedad de los dichos, ¿ya?, que se sentía superior a las personas con las cuales tenía que negociar mañana, pasado mañana, en la siguiente semana, para poder llegar a un acuerdo. La impericia es evidente. El resultado, entre otras cosas, va a ser lo que tú acabas de decir, Ami, el aumento del precio. O sea, si tú ibas a tener, por decirlo así, 2 ministros en el siguiente cambio de gabinete y 3 subsecretarios, vas a pasar a 3 ministros y 6 subsecretarios, ¿ya? Entonces, y nadie, y aquí vienen los problemas de los tipos de hacer política, nadie le puede, el Frente Amplio no puede ir a decirle a la Concertación, oye, pero no se pongan en fase electoral, ¿ya? Porque el Frente Amplio ha tenido un pliegue de la fase electoral bastante importante. Ha sido el típico movimiento tipo Podemos, ¿ya?, liderazgos tipo Pablo Iglesias con muchas destrezas actorales, como Rufián también en España con muchas destrezas actorales, ¿ya?, que efectivamente, entonces, es cierto que la generación antigua, que se supone que uno esperaría, digamos, que aguanten más, digamos, no les queda bien, es cierto. Pero no pueden decir nada y ellos saben lo que están haciendo y saben que están sacando partido del asunto, y eso en política es un derecho casi irrenunciable. Yo creo que la gravedad del error, ¿ya?, y asumo que fue un error, que no, pero ¿por qué es un error todo esto? Porque, ojo, lo que dijo el presidente el 2 de agosto es evidente que tampoco era lo que él iba a decir ese día. O sea, habló de un pacto sin tener claro qué es lo que estaba buscando. Entonces, hay un problema de... Densidad, pues. Sí, de densidad. De densidad política, de coherencia, que se manifiesta en... Nosotros pusimos premonitoriamente ese concepto de todos los ríos de Matías, bueno, que los afluentes le llenaron el río bueno, todas esas contradicciones yo creo que son parte de este despliegue de un gobierno incoherente que va a tener que encontrar esa coherencia, espero, con su siguiente cambio de gabinete y con, en fin. Tenía infinitas ganas de hablar de la posesión ayer de Gustavo Petro en Colombia como nuevo presidente. Creo que hay varias cosas que conversar, además que incluso hay un pequeño capitulito Boric. No vamos a alcanzar definitivamente. Y yo digo, no sé hay si un capitulito Boric y hay un capitulito Chile. Sí. Pero eso, hasta que la dignidad se haga costumbre, pero una cita... la vicepresidenta Francia Márquez, afírmate con Francia. Yo creo que hay varias cosas que hablar, de Gustavo Petro, de otras cosas, del continente, del mundo complejo, de lo que está pasando aquí y allá. Entonces, yo no sé si abuso de su generosidad, si retomamos una costumbre que este año la habíamos perdido, de hacer un podcast adicional, un podcast de emergencia. Podría ser quizás uno especial, digo yo, en los próximos días para hablar de temas internacionales. No sé, Alejandro, no sé, Alberto, si se suman. Claro. Me sumo, y además nos quedó fuera también el tema de la economía, que me parece que es muy importante y que nada de esto, digamos, sin el factor de economía se puede entender. Entonces, veamos si algún bacán en temas internacionales anda por ahí dando vuelta y quiere llegar a la cosa nuestra. Capaz que nos veamos antes, pero los podcasts normales desde ahora ya no son los lunes. ¿Podemos intentar llamando al mejor? ¿Podemos hacerlo? ¿Ahora? No, te digo, para tenerlo, no sé cuándo quiere hacerlo, ¿el jueves, viernes, cuándo? No sé, o sea... no quiere anunciar, porque
Hasta que no No. tengamos el sí, claro. El sí doble. Lo llamo. Lo llamo ¿Lo nomás. llamas ahora? ¿Lo llamas ahora? No sé. Y si nos contesta el jueves, ya. El jueves. El celular es de Ok. palo, no le crean. En la cosa Todo nostra, siempre lo Hablando mejor. de facetas actorales. Hasta la próxima, nos vemos. La encuesta Love ya you. está ahí en la página, seminarioslacosanostra.cl, Ya. para inscribirse en la 9ª encuesta. Apoyen, apoyen. Ya. Chau. Chao.